esta información de último momento, de cada día, de cada noche, las cifras de hoy. Actualizamos los datos oficiales. 11 muertos en las últimas 24 horas. Y el mayor registro de contagios desde que se detectó el COVID-19 en Argentina. Un total de 438 casos nuevos. 393 es el número total de víctimas fatales. Y los contagiados en la Argentina son 8.809. 438 casos nuevos, que son 69% más en la provincia de Buenos Aires, 32% más que ayer en la ciudad de Buenos Aires. Como decía Cris, el mayor número de casos reportados en 24 horas desde que comenzaron los test en la República Argentina por coronavirus. Si recorremos el mapa de la República Argentina, solamente la ciudad de Buenos Aires y la provincia se llevan más del 80% de los casos. Realmente hay que mirar con mucho cuidado, pero apenas se registran algunos casos en Santiago, en Mendoza, sobre todo en Chaco, en Córdoba. El resto de las provincias tiene 0 casos y la mayor cantidad de contagios se producen en el AMBA. Reiteramos, la ciudad creció, para darte, a ver, los casos hoy en la provincia de Buenos Aires son 157, ayer habían sido 90. Claro, ¿sí? Pero en ambos lugares se está testeando más. Se está testeando más. Se está buscando y en la ciudad de Buenos Aires, puerta 224. A puerta. Recién hablábamos con Rodolfo, lo invito al doc también a que se sume porque está muy atento preparando la salida al aire de hoy de COVID desde adentro, que es un informe revelador, impresionante de nuestro equipo internado en el Posadas. Pero Dani, hablábamos con Rodolfo hace un ratito antes de empezar, que se están haciendo más test y que esto implica definitivamente más contagios. Pero hay una cosa, entre comillas, buena de esto, y es que saber quiénes están contagiados permite trazar líneas que llevan a posibles nuevos contagios. Exactamente, Cristina, Rodi. Más test es más medición y medir es necesario, es como medir la presión arterial. Cuanto más medición, donde corresponde, no indiscriminadamente, es correcto hacerlo. Y así vamos siguiendo el mapa del coronavirus y obviamente van apareciendo más contagios. A mí particularmente no me asusta la palabra contagio, sí me asusta la de fallecimientos. Claro. Alguna vez dijimos que hay algunos números que son más fuertes o más potentes que otros. El número de fallecimientos es un número fuerte, que es donde vemos el impacto que tiene sobre lo que más importa, que es la vida. Y que, bueno, más allá de que, digamos, cuando uno dice un número no es una persona, claro, pero sigue controlado. Esto es lo que quiero decir. Claro. Me cuesta un poco decirlo así, pero esto es lo que quiero transmitir. A ver, primero, como todos los días, nuestras condolencias a esas 11 familias que tienen la pérdida de un ser querido. Lo dijimos del primer día, lo diremos cada uno de nuestros días. ¿Qué pasa? Que cuando es verdad que se hagan más test es una buena noticia, que sepamos dónde hay COVID es una buena noticia, le permite al Estado trabajar. Ahora, en este contexto donde estás en una semana, donde tienen que tomar una decisión, las autoridades de la ciudad si mantienen lo abierto o vuelven para atrás. El gobierno nacional, ¿cómo sigue con la cuarentena y de qué manera? Empieza a verse que sube esa curva. Claro, y en el medio de todo esto, lo que veíamos recién, la olla a presión de la situación social. Claro. Sin números no podemos decidir, tan simple como eso. Sin números no se puede decidir médicamente. ¿Qué medicación le das si no sabes qué presión arterial tiene? Epidemiológicamente es lo mismo, es una especialidad de la medicina, la salud pública. Para eso tenemos que tener números. El número de contagios, y repito, Rod y Cris, quienes nos escuchan, no es algo que me preocupe mucho. Ojalá nos pudiésemos contagiar todos y que no muera nadie. Ese sería lo máximo que podría pedir. Pero bueno, es lo que nos está pasando y lo que tenemos que enfrentar. Y no me preocupa mucho el número de contagios. Me preocupa el número de camas, el número de respiradores, el número de colegas, enfermeros, médicos que no se enfermen, que funcione todo, que sea el menor daño colateral posible. Dani, eso es lo que esperamos todos, los que apostamos a una cuarentena. Quédate ahí, porque la otra pata es la que recién te anunciamos, ahí lo vemos a Rey, la decisión que hay que tomar. Claro, en este contexto es donde se monitorea esta situación, Reinaldo, y se procede a evaluar cómo seguir. ¿Tenés información al respecto? No, la información es la enorme preocupación que generaron estos números, tanto en los ministerios de salud de la provincia como de la ciudad. Está claro que el número de contagios, si bien, como dice el doc, con la
certeza que siempre nos otorga su palabra, el número que afecta y preocupa es el de fallecidos. Pero este aumento de contagios, vos lo apuntabas recién, de 90 a 157, es una señal de alarma, en especial en cómo tiene que seguir la próxima fase que termina el domingo. Yo ya te podría decir, me animo a anticiparles, que en el AMBA no va a haber cambios para más apertura, para más flexibilidad. Todo lo contrario, si llega a haber un cambio de fase, es para atrás, no es para adelante. Claro. Ojalá que se puedan mantener abiertos los negocios que se abrieron en Capital y las fábricas que se abrieron en el conurbano y en Buenos Aires. Eso, pero bueno, Rey, evidentemente estos números no lo habilitan. esto es claro, eso te iba a decir. El problema de estos números, que tiene que ver con la curva de contagios, como dice el doc, la otra es la preocupante. Aunque la de contagios determina la capacidad de un sistema, ¿sí? No es que es menor. Pero Claro. Lo positivo es que empezamos a saber dónde hay COVID. Ahora, hoy me decían, Rey, mantener todo igual, opción 1, volver para atrás en algunas alternativas o agregar algo más. ¿Estamos más cerca de la 1, de mantener, o tal vez volver atrás? De acá hasta el viernes, jueves o viernes, ¿se define esto? Y sí, va a ser casi al mismo tiempo que decida el presidente anunciar la prolongación de la cuarentena, en realidad la nueva fase de la cuarentena, que es por región, que además va cambiando por región. Ahora, vos fíjate, dato para tener en cuenta, Chascomús, por ejemplo, y Varadero son dos lugares que tuvieron que decidir volver para atrás. Córdoba también. El aumento de casos hace temer porque el sistema sanitario no pueda resistir en un aumento progresivo el embate que tiene el coronavirus. Hay algo clave. Sí. Hay algo clave en lo que planteas, Rey, porque estás hablando de zonas. La zonificación de los casos y de su aceleración en términos de contagio es clave para hacer una cuarentena, como suele llamar el doctor, inteligente. Por lo menos que yo recuerde de los ministros de salud, tanto de la Nación como de la ciudad, que se han referido a este tema, hay dos números que ven con mucha más atención, que son el de camas de terapia intensiva, desmentime, Dani, si me equivoco, y el de muertes. O sea, hay tres curvas entonces, la de contagios, que incluso ya se sabe que con los asintomáticos por momentos es muy difícil de medir en términos reales, y estas otras dos. ¿Cuál sería el punto crítico, Daniel, de acuerdo a lo que vos participaste de las reuniones con los expertos, etcétera, donde realmente uno dice, acá estamos cambiando la situación y se impone una marcha atrás? Sin duda, Cris, las camas. Como Reinaldo decía recién, los números de contagio son muy importantes porque además los números de contagio pueden ser enfermos dentro de una semana, 10 días. Bueno, eso va marcando una anticipación de los hechos que pueden tener un desenlace fatal. Pero lo que interesa en el hospital, tanto en la medicina pública como privada, es la cantidad de camas disponibles. Esa es la limitante. Por eso aplanar la curva. Lo que deba pasar, va a pasar a través del tiempo. Pero el hecho es que si la curva está aplanada, tenemos oportunidad de atender. De acá a fin de año, eso significa menos muertos. Tan simple como eso. Yo, antes de terminar, mirá, estaba mirando los números, ¿no? La provincia saltó de 93 a 157, la ciudad saltó de ayer 169 a la noche, a 224. O sea, provincia crece en su parte informado, ¿sí? 69% y la ciudad un 32%. Pero ¿saben qué día es hoy? Es el 8º día desde la apertura del martes pasado. Y recordemos, Daniel, entre el 8º, o sea, entre hoy y el viernes, vamos a empezar a saber quiénes empezaron a contagiar desde la primera mini apertura que tuvo la ciudad. Digo que para mucha gente fue muchísimo. El martes se abrieron una cadena de negocios y el jueves otra línea de comercios. Pero o sea, está también los focos críticos. Sí, los focos críticos pero entre hoy y el viernes, vulnerables. entre hoy y el viernes deberíamos saber cuál es la consecuencia, si la hay, de esos contagios. Claro. Claro. Y por eso exactamente. se habló Y una cosa hoy, y lo vamos a fuerte, seguramente ver después, de nueva normalidad. Atención con esto, porque lo que están planteando desde las autoridades nacionales y del gobierno de la provincia es que todo el mundo entienda, en especial los intendentes y los sectores de la economía que están exigiendo abrir, que en el caso que abran va a haber una nueva normalidad con muchísimos controles para que si aparece algún caso sea aislado rápidamente. Esta es la premisa que se empieza a bajar desde hoy. Bueno, es que en la conducta de todos, claro, de los clientes, de los comerciantes, ¿no, doctor? Ahí se juega el partido realmente.
Claro, Cristina, en lo que hablamos de cuarentena inteligente, significa que contagios va a haber. De hecho, es imposible pararlos. Claro. El tema de aplicar la inteligencia y la responsabilidad individual, y te acordás esa frase de Alejandro Magno, de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Entonces, quienes se tienen que cuidar son los que tienen factores de riesgo. Supongamos que se infecten un montón, pero esos montones no son las personas de factores de riesgo, o los mayores de edad, mayores de 70, digamos. Entonces, ese es el acto inteligente. Que el que se tiene que cuidar, se tiene que cuidar, porque la verdad, en números, hablando siempre en números, en salud pública no nos queda otra cosa que epidemiología, que números. Pero una infección a los 30 de coronavirus tiene una mortalidad muy, muy, muy baja, excepto que haya enfermedad previa. Esto es lo que quiero decir. Bien, Dani, Rey, en un ratito volvemos. Las cifras de hoy, ¿sí? 11 muertos, una cifra dolorosa como siempre, pero esa segunda cifra, 438 casos nuevos, es la que empieza a determinar qué pasará a partir del viernes. Claro, qué pasa con la curva de contagios y con la necesidad de poder atenderlos en tiempo y forma en el sistema sanitario. VIR, enseguida también.